Ya. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Christopher Pinchera y hoy vengo en representación del grupo 4, en donde en este video realizaré la aplicación de qué es nuestro backlog y una introducción del código que presentamos, que tenemos presentado hasta ahora, que tenemos escrito hasta ahora para la entrega final del semestre. Entonces, como usted explicó en clase, en este ítem se habla de las tareas que va a realizar cada estudiante, el responsable que es el estudiante, el alumno o alumna, la prioridad que se le da a esta tarea, el esfuerzo que se le aplica a la tarea y el estado en el que se encuentra la tarea. Y cada tarea se entrega en cierto espacio y aquí se ve que es la formativa 1 hasta la formativa 3, hasta la sumativa 3, disculpe. Ya. Entonces, lo primero que se habló como grupo fue definir el problema, que se le da una prioridad número 5 porque sin esta definición de problema no hubiésemos sabido en qué trabajar, en qué basarnos y cómo comenzar. Entonces, se le da una prioridad 5 y la mitad del esfuerzo, dado que utilizaremos el problema del semestre pasado que utilizamos en el ramo de introducción al diseño para la ingeniería, el cual es el siguiente. El problema que se plantea es una pregunta de cómo podríamos generar una red de apoyo para situaciones de acoso y asalto que experimentan los estudiantes de educación superior diurna entre 17 y 30 años durante el proceso en el trayecto del transporte público. Si bien ya se habló de ese problema, pero no está de más recordarlo. Para este problema se tenían que presentar 3 soluciones, de las cuales se conversaron y se llegó en un consenso a una solución. Por eso ya se encuentran terminadas estas tareas, que son para la sumativa 1. Se llegó a la siguiente solución, que era, en ese momento era una aplicación móvil restringida solo para el uso de universitarios, que usaran el transporte público. Entonces lo que se le pide es que se registre, eh, pueda ingresar un recorrido, pueda ver recorrido ya en su comuna, publicar una alerta de si le está pasando, de si pasó algo en cierto recorrido, y de eso se trata en general. Eh, ya decidida la solución y entregar en la sumativa 1, se empieza a desarrollar el informe en el que se habla así de todo lo que es el sistema de transporte público, lo que eso incluye, en qué influye, qué tipo de usuarios pertenecen, la cantidad de usuarios que lo usan y en sí por qué definimos ese problema y por qué estamos escogiendo esa solución. Cuando ya se terminó el informe, ahora se tiene que empezar a preparar todo lo que es lo que queda el resto del semestre. Por eso se va a ir juntando información desde ya para el PPT del video de la formativa 3. Este video es para la formativa 2, pero desde ya Josefina está juntando la información del proceso en el que llevamos para preparar el video del último trabajo. Eh, por eso se encuentra pendiente y va a estar pendiente hasta que tengamos que entregarlo, y por eso yo me encuentro haciendo este video para la formativa 2. Martín Manríquez tiene que construir esto y en sí todo esto lo que queda es para la presentación de lo que queda del semestre. En el avance de código, ya que Josefina está recolectando toda la información, el avance de código lo hizo ella, que es el código que presentaré ahora, que esto ya deberíamos cambiarlo y ponerlo como terminado, ya que es para la formativa 2 y lo estoy presentando en este momento. Y el código práctico, el código final, se va a encargar no del todo, pero sí en su mayoría el responsable será Martín Manrique. De eso se trataría el backlog del grupo, perdón, y ahora comenzaré a presentar de qué se trata el código, de lo que llevamos hasta ahora en el código. Espero que se vea bien y hasta ahora esto es lo que se lleva. Trataré de explicarlo de una forma en la que lo pueda entender. Lo primero que se hace, se le pregunta al usuario sus datos personales, porque queremos
como se va a tratar de una persona, queremos llegar a la persona, queremos llegar al usuario, se le pide que se registre en un tipo de cuenta. Entonces lo primero que se le pide es el nombre. Yo aquí al lado iré, ya ejecuté el programa, iré mostrándoles cómo funciona. Le iré mostrando cómo funciona. Entonces ingreso su nombre, probaremos el mío, Christopher. Entonces, ¿qué sigue? El apellido o los apellidos. Entonces, nosotros le preguntamos que ingrese su apellido y el mío es Pincheira. Ingrese su edad. Aquí por eso le ponemos un INT para que ingrese, para que no le ingrese como string y le ingrese como un número. Entonces, mi edad es 19. El sexo le tengo que poner masculino. Y ahora lo siguiente que hace es definir una función en la que lee un texto que fue escrito previamente, donde se guardan todas las universidades posibles que podía presentar al usuario. Este texto se lo mostraré enseguida. Se trata de este texto. Entonces aquí se guarda la universidad por número, no tiene ningún orden de relevancia, de importancia, pero guardamos la universidad de la región metropolitana por número, cosa que cuando la persona quiera buscar su universidad, solamente debe ingresar el número del principio de la universidad. Por ejemplo, como yo soy de la Universidad de Santiago de Chile, como a mí me pide que ingrese el número de mi universidad, si dice 2, entonces tengo que ingresar. Bien, ya hecho eso, para eso se trata la definición de la siguiente función. Entonces la nombramos como leer las universidades de la región. eh, Importamos el texto de universidad que le mostré recién en la forma de datos. Entonces, y cuando la abrimos, la vamos a nombrar con una D para resumir y no tener que escribir el nombre completo y evitar líneas tan largas. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Lo primero que hace es separarla por tabulador. ¿A qué me refiero con eso? Separarla de esta forma para que no esté escrito así, entonces la vamos a separar según el enter. La información de la universidad, cuando yo la agregaba, me aparecía este código al lado de cada universidad, entonces por eso se elimina con esta función. La vamos a agregar a otra lista y vamos a agregar la información de la universidad a la lista información de universidades, una vez que la lea cada línea desde este texto. Y después se retorna y procede a este print en el que dice que se busque la universidad en la siguiente lista, es lo que dice aquí. Y le presenta la lista que fue definida en la función. Una vez hecho eso, es lo que hace hasta aquí. Entonces se le pregunta el número de la universidad y se definirá como J por darle un nombre. Entonces la universidad se va a agregar a una lista, que es esta lista porque la función la transformamos como una lista, cosa que pudiera decidir de qué posición quiere utilizar su universidad. Entonces por eso se define una J y la posición J-1 va a ser su universidad. Por ejemplo, si pone 2, la posición 1 de la lista va a ser su universidad. Bien, entonces ya definido la función para la universidad, se va a hacer lo mismo, pero para la comuna, dado que nuestro programa sirve para la región metropolitana, se deben restringir ciertos tipos de comunas. Entonces se define la función leer comunas de la región, en que igual que el texto universidad, también se define un texto anterior denominado comunas, en la que también se va a abrir como C, y en sí es el mismo proceso que se ejecutó antes. Una vez hecho esto, se van a agregar todos los datos de que ingresó el usuario a una lista nombrada datos personales. Entonces, en esta parte se agrega el nombre, los apellidos, la edad, el sexo, la universidad y la comuna. Entonces, lo que procede ahora, esto trata solamente del inicio de nuestro programa. Recordemos que nuestro programa tiene muchas más funciones aún que se le deben agregar. Lo que sigue es
que se le pregunta a la persona si quiere añadir un recorrido. Entonces vamos a seguir con el programa, vamos a ingresar el número de mi comuna, que es Cerro Navia 2. Listo, entonces aquí presenta mi nombre, mi apellido, mi edad, mi sexo, la universidad y la comuna en la que resido. Entonces aquí yo pregunto si deseo añadir un recorrido usual en el que yo podría participar para ir a la universidad, cualquier cosa. Entonces, si mi respuesta, aquí pueden pasar dos cosas. Puedo responder sí o puedo responder no. Y si respondo cualquier cosa, el programa me va a responder con este while que mi respuesta es inválida y tengo que ingresar la respuesta de nuevo. Así evito que pueda responder cualquier cosa y solamente responda sí o no. Si mi respuesta es sí, entonces tengo que agregar los buses del recorrido. Entonces para esto tendríamos que definir una función de nuevo en la que según la comuna que haya ingresado, le va a presentar los buses posibles que puede elegir. Entonces, por ejemplo, yo usaré hasta por ahora la F16 desde donde me dirijo, Cerro Navia a la Florida. Y hasta ahí sería nuestro programa. Eh, Eso en el caso de que responda sí. Y en el caso de que responda no, existe la otra función, que es uno de los derivados de nuestro programa, que sea enviar un mensaje de peligro sobre algún trayecto, sobre algún recorrido que haya vivido, o sea, sobre alguna situación de acoso, de violación o alguna amenaza en la que haya visto el usuario, alguna amenaza de violencia. Eso aún queda por programarlo, queda para el resto del semestre, pero si bien esto es lo que llevamos hasta ahora en nuestro programa. Espero haya quedado claro todo lo que expliqué. Cualquier cosa, estaré comunicándome con usted por correo. Y eso será. Esto es la presentación del programa. Muchas gracias y buenas noches.